Bueno, en esta ocasión vamos a realizar el cálculo de los materiales que se utilizarían para una zapata. Las medidas de la zapata son de 1,20 por 1,20 y el recubrimiento sería de 5 centímetros, que sería lo mismo de 0,05 metros. Utilizaremos acero número 4, que sería el de media pulgada, y las barras irán cada 15 centímetros o 0,15 metros. La altura de esta zapata será de 30 centímetros. Vaya, el primer cálculo que deberemos de hacer es el de cantidad de barras. Para la cantidad de barras existe una fórmula que es el lado menos 2 veces el recubrimiento entre la separación, que son los 15 centímetros, más 1. Entonces la fórmula, ya al sustituir los valores, sustituimos el lado, que sería 1,20, y menos 2 veces el recubrimiento, que es 0,05 metros, entre la separación, que es 15 centímetros, más 1. Entonces nos daría un resultado al efectuar la operación de 8,33. Esto equivale a 8 barras. Entonces, como son dos lados, el horizontal y el vertical, entonces nos saldrían que 8 barras por 2 son 6 barras de media pulgada, 16 barras de media pulgada. Si en un dado caso la zapata fuera rectangular, que la medida de un lado fuera distinta a la otra, tendríamos que calcular otra vez la cantidad de las barras, porque la distancia cambiaría. El siguiente paso que debemos de hacer es calcular la longitud de la barra. Para esto utilizaremos la fórmula de lado menos 2 veces el recubrimiento. Entonces al sustituirlo quedaría de la siguiente manera: 1,20 metros menos 2 veces el recubrimiento igual a 1,10 metros. Estos serán las barras, tanto horizontales como las verticales. De esa medida quedarán. Entonces, para calcular la cantidad de acero que vamos a utilizar, solamente vamos a multiplicar la cantidad de barras por la longitud de la barra, que es 1,10. Entonces utilizaremos estas 16 barras de media pulgada por el 1,10 metros que va a medir cada una. Entonces tenemos un total de 17,60 metros al efectuar la operación. Pero como las barras cada una las venden por cada una de 6 metros, entonces vamos a dividir los 17,60 entre 6 metros que mide una barra. Entonces nos da el resultado de 2,93 barras. Entonces esto lo que vamos a hacer es que lo vamos a convertir a quintales. El quintal de la barra de media pulgada trae 7 varillas. Entonces vamos a dividir el 2,93 entre las 7 barras que trae el quintal y nos da un total de 0,42 quintales. Entonces eso es lo que deberíamos de utilizar en acero para la fabricación de esta zapata: 0,42 quintales. También tenemos que calcular el alambre de amarre que vamos a utilizar. Entonces, como sabemos de que para un quintal de acero, para amarrar se utilizan 10 libras, entonces este punto 42, que es del hierro, lo vamos a multiplicar por 10 libras, que es la que se ocupan para amarrar un quintal de hierro. Entonces nos daría un resultado de 4,20 libras de alambre de amarre que tendríamos que necesitar para amarrar esa zapata. También vamos a calcular el concreto para una resistencia de 210 kilogramos sobre centímetros cuadrados, que ocuparemos la proporción 1:2. Para esto solamente necesitaremos el largo y el ancho y la altura de la zapata. En este caso el ancho y el largo es el mismo porque es una zapata cuadrada. 1,20 por 1,20 por la altura, que es 0,30 metros o 30 centímetros. Y nos da un resultado de 0,43 metros cúbicos que ocuparemos de concreto. Entonces, como sabemos que para
Para hacer un metro cúbico de concreto con esta resistencia se ocupan 9.8 bolsas de cemento, 0.55 metros cúbicos de arena y 0.55 metros cúbicos de grava. Entonces lo que hacemos es multiplicar lo que utilizaríamos para un metro cúbico, multiplicarlo por el factor 0.43, que es lo que nosotros necesitamos para la zapata. Entonces al hacer la operación multiplicarlo nos daría un resultado de que tendríamos que necesitar 4.21 bolsas de cemento con 0.24 metros cúbicos de arena y 0.24 metros cúbicos de grava. Entonces esto es lo que se necesitaría de material para construir una zapata de 1.20 metros de ancho por 1.20 metros de largo y 30 centímetros de espesor. Y ese sería el cálculo para los materiales. Bueno, vamos a realizar el cálculo para columna. Como vemos acá tenemos el detalle de columna en forma de T con doble estribo en sección A y estribo en sección B. Como vemos acá tenemos las especificaciones: 6 varillas de 5 octavos, 4 de media, estribo de 3 octavos a cada 0.15 metros, el recubrimiento de 0.0225 metros, el nivel de piso terminado 3.26 metros y un F'C de 210 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Para iniciar el cálculo debemos hacer las conversiones de los aceros, ya que estas están en pulgadas y lo tenemos que pasar a metros. Comenzamos con el cálculo, que es la longitud de estribo. Usamos esta fórmula y le introducimos los datos correspondientes a sección A y nos da como resultado 1.51 metros. Esto lo aproximamos a 1.50. Para la cantidad de estribos, esto a ese 3.26 le sumamos 1.225, que corresponde a la longitud que está desde el piso terminado hacia la parrilla de la zapata. Esto sumándole los dos nos da como resultado 4.485 y eso lo dividimos entre 0.15 metros y nos da como resultado 29.9. Lo aproximamos a 30. Para el cálculo de acero para estribos, multiplicamos las 30 unidades por la longitud y nos da 45 metros. Esos 45 metros lo dividimos entre 6, que es la longitud de la varilla, y nos da 7.5. Eso lo dividimos entre 13, que son los 13 varillas que trae el quintal de 3 octavos, y nos da como resultado 0.58. Y tenemos que multiplicarle el desperdicio, que es 1.10, y nos da como resultado 0.63 de quintal. Así para el estribo B corresponde a este. Y hacemos el mismo procedimiento: cantidad de estribos, cantidad de acero, y luego calculamos el anclaje. El anclaje es la pata que sostiene a la columna, que es la que llega hacia la parrilla de la zapata, y esta es la fórmula: 12 por el diámetro de la barra, y como es el diámetro de la barra de 5 octavos, colocamos esta unidad y nos da como resultado 0.20 de metros. Luego calculamos el acero longitudinal, que es la altura de columna más el anclaje. Sumamos estas dos y nos da 4.68. A eso le multiplicamos por 6, que son las 6 varillas correspondientes a 5 octavos. Y lo dividimos entre 6 y luego entre 5. Estas 5 varillas son las que corresponden al quintal de 5 octavos y siempre se le multiplica el 1.10 de desperdicio.
y así sucesivamente para el estribo, para el acero de media. Luego calculamos la cantidad de alambre, que es la sumatoria de todos los quintales por 10 libras. Entonces decimos 0.63 que es del estribo A, 0.46 que es del estribo B, 1.03 que es del acero longitudinal de 5 octavos, más 0.48 del acero longitudinal de media, y los da de 2.6 quintales, y a eso lo multiplicamos 10 libras y los da como resultado 28.6. Ahora el volumen de concreto, y se saca ancho alto por alto. Entonces, haciendo la sección, como vemos acá, hicimos la sección y hicimos el cálculo como que estas dos partes fueran individuales, o sea, esta parte, toda esta parte es una sección A y esta es una sección B. Entonces colocamos en el volumen de concreto 0.60 por 1.15 por la altura de la columna, y los da como resultado 0.38 metros cúbicos. Igual para el otro lado, el lado B, pusimos 0.25 metros por 0.15 por la longitud de la columna, y nos da 0.16 metros cúbicos. Sumamos las dos cantidades y los da 0.58 por el desperdicio. Ahora la proporción, sabiendo que ya las da, ya están destinadas estas unidades, que para el cemento son 9.8, para la arena y la grava son 0.55, y los da como resultado para el cemento 5.78 bolsas, aproximadas 6 bolsas, para la arena y la grava 0.32 metros cúbicos. Ahora vamos a realizar el cálculo de madera. Vamos a comenzar con la longitud de balules. Como vemos aquí tenemos la fórmula, que es el ancho de columna más 2 espesores de tabla más 2 gruesores de balules más 2 recubrimientos. Vamos a poner como ejemplo esta, la que dice BL es balule y la que dice TB es tabla. Bueno, el ancho de la columna es 15 centímetros, son 15 centímetros, más 2 espesores de tabla, que los espesores de tabla son de 2.5 centímetros, entonces nos da como resultado entre las dos 20 centímetros, más 2 espesores, más gruesores de balules, y los balules generalmente miden 5 centímetros, entonces le sumamos 2, 1, 2, más 20 nos dan 30, más 2 recubrimientos, y los recubrimientos es esta parte de acá, esta y esta. Sumando estos dos recubrimientos los da 0.40 metros de balules. Así sucesivamente para los demás, solo que en estas, en las esquinas, como vemos acá, no se hace de esa forma, sino que solo se le suma un recubrimiento y un gruesor de balule, ya que de este lado no se puede. Como vemos acá, se hace la sección en las esquinas. Sumando todos los balules los da 3.40 metros. A esos 3.40 metros los multiplicamos por 12. Esos 12 son los 12 balules que en el manual del constructor especifica cuántos balules se le colocarán según la altura de la columna, y a nosotros se los da que son 12. Entonces lo multiplicamos por 12 y nos da 40.8 metros. Pero a la hora de comprar la madera no vamos a comprarlo en metros, sino que en varas. Entonces tenemos que pasarlo
a varas. Lo da como resultado 48.6 varas. Ahora calculamos la cantidad de madera para las caras de la columna. Y nos dice que es ancho de columna más 2 espesores. Por ejemplo, vamos a poner ejemplo esta. El ancho de la columna es en centímetros 0.15 centímetros más 2 espesores de tabla, que dijimos que la tabla es de 2.5, le sumamos las 2, nos da 20. Aquí en metros tenemos 0.20 metros. Y así calculamos las caras de las tablas. Solo que en algunas no se le suma nada. Por ejemplo, en esta se suma exactamente tal y como es la cara de la columna. No se le pone un gruesor de tabla. Como vemos acá, estas dos no se le suma nada. A esta en vez de sumarle se le restan. A estas dos se le restan. ¿Por qué? Porque no todas van a coincidir. Como por ejemplo en esta parte, en esta cara de la columna que mide 0.60 metros. Y las tablas que vamos a comprar miden 0.25 metros. Entonces vamos a unir dos tablas. Dos tablas vamos a unir. Pero al unir dos tablas nos da como resultado 0.50. Nos hace falta 0.10 metros para alcanzar a cubrir la cara de 0.60. Entonces compramos para esta cara, vamos a ocupar 3 tablas. Entonces en total las caras que vamos a comprar son 10. Como vemos acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Son 10 caras. Entonces la longitud de la columna mide 4.26. Entonces las multiplicamos por las 10 caras y nos da 42.6 metros. A ese resultado lo pasamos a varas, ya que a la hora de comprar tenemos que comprarlo en varas. Y luego calculamos los clavos. Los clavos se dice que en cada esquina o en cada intersección se le coloca un clavo. Por ejemplo, en cada intersección esta de acá se le coloca un clavo. Y son 8 intersecciones, quiere decir que son 8 clavos. 8 clavos por los 12 balules o los 8 anillos de balules que conformarán toda la longitud del encofrado de la tabla. Suma multiplicado lo da 96 clavos. Ahora, para los clavos que van a sujetar el balule, son 3 clavos por balule que van a sujetar a la tabla. Entonces 3 por 10, que son 10 caras, los da 30 clavos. Por 12 anillos de balules los da 360. Sumando los dos resultados los da 456 clavos. Por el desperdicio, 501.6 clavos. Sabiendo que la libra de clavos de 2 pulgadas aproximadamente trae 245 clavos. Nos queda una libra por 501.6 clavos entre 245, y esto lo da 2.5 aproximado, 2 libras a comprar. Bueno amigos, vamos a hacer este video acerca de una viga de eje a eje que consta de 2.45 de metros. El detalle es de
0.30 centímetros de peralte por 0.18 centímetros de ancho. El estribo quedará de 0.25 metros por 0.13 y el hierro será 4 varillas longitudinales de media, 2 varillas longitudinales de 3 octavos y el estribo de 3 octavos a 0.15 centímetros. Por tal razón, calculamos zona confinada de viga 2 por H, es el peralte de la viga, sería 2 por 0.30, tenemos una 0.60 de metros por 2 zonas confinadas, sería 1.20. Calculamos las zonas sin confinar, que será el total de la longitud 2.45 de metros menos el 1.20 que ya teníamos calculado, será 1.25 de metros. El cálculo de separación de estribos, como ya nos viene dando en el ejemplo que tenemos 0.15 centímetros de separación, 0.15 metros de separación, no es tan imprescindible calcular, pero será para la zona sin confinar d entre 2 y para la zona confinada d entre 4. Por tal razón, en la zona confinada nos están quedando 10 estribos y en la zona sin confinar nos están quedando 6 estribos. Son un total de 17 estribos. Vamos a calcular la longitud del estribo, que es con la fórmula 2 veces A menos 2 veces R más 2 veces menos 2R el recubrimiento más 4 veces el diámetro de la barra longitudinal más 2 por 6 veces el diámetro del estribo. Nos queda de 2 por el 0.30 menos 2 veces el recubrimiento, que en este caso es 0.25, más 2 veces 0.18 de metros menos 2 veces el recubrimiento que tenemos 0.25 de metros más 4 veces el diámetro de la barra longitudinal, que en este caso es 0.127 de metros, que consta es para la bahía de medio, y el 2 por el 0.095.25 que es el diámetro del estribo, pero en este caso no cumple. Por tal razón nos quedaría que tenemos el estribo de 0.96 de metros con el cálculo. Cantidad de acero para estribos, estamos hablando de 12 estribos a 0.96 de metros, nos queda 11.52 de metros entre 6, nos está quedando 2 barras de 3 octavos. Entre 13, que es la cantidad de varillas por quintal, nos está quedando 0.15 quintales de 3 octavos. Calculamos el estribo longitudinal, 4 varillas de media y 2 varillas de 3 octavos. Y calculamos gancho, que consta de longitud de cuerda más Y. Longitud de cuerda viene siendo 3 medios de pi por el diámetro de la barra longitudinal. Nos quedaría 3 medios de pi por 0.0127, nos queda 0.59 de metros. Y para el caso de 3 octavos, los 3 medios de pi por 0.095.25, nos queda 0.45 de metros. El cálculo de Y, 12 veces el diámetro de la barra longitudinal, nos queda 12 por el 0.0127, nos queda 0.1524 de metros. Y para 3 octavos, 12 por el 0.09525, nos queda 0.11 de metros. Ya sumados estos datos, nos está quedando de 0.59 de metros más el 0.15 más los 2.45,
tenemos un total de 2.66 para las 4 barras de media. Nos está haciendo un total de 10.64 de metros. Entre 6 nos queda 0.77 barras. Aproximadamente 2 barras entre 7, que es la cantidad que trae el quintal de media, nos está quedando 0.28 quintales de media. Para la barra longitudinal de 3 octavos nos está quedando de 0.076 quintales de 3 octavos. Para el alambre sumamos los quintales, que en este caso sería 0.15 quintales de 3 octavos para los estribos y 0.28 quintales para la barra longitudinal de media, más otros 0.76 quintales de 3 octavos. Nos está quedando 0.56 quintales de acero. Multiplicado por 10 nos quedan 5.06 libras de alambre. El cálculo del concreto sería 0.18 por 0.30 de metros por los 2.30 de metros, que será el total de la viga a llenar, sería 0.124 de metros cúbicos, y este valor lo multiplicamos por las 9.8 bolsas, nos queda de 1.21 bolsas. Como no nos venden en el mercado 1.21 bolsas, serían 2 bolsas, y por 0.55 de metros, que será para la proporción de arena y para la llegada, dándonos un valor de 0.68 de arena llegada. Eso será todo, amigos. Gracias.